Listo, comentemos entonces. Señor López, coménteme qué puedo evidenciar ahí cuando, por ejemplo, acercó la Ya al computadora de él. principio, cuando se atrajeron, se produjo como un campo magnético que hizo que se atrajeran las limaduras. También de lo que hizo mi compañero nos supo decir que la batería se calentaba un poco también. Esto. Ya, perfecto. A ver, señor Tayopanta, ¿qué me dice usted? Cuando acercó ya objetos metálicos, ¿qué pasó? Mm, cuando saquemos objetos metálicos que eran de mayor tamaño con respecto al clavo que estábamos usando, que en este caso como electroimán, no había mucha atracción magnética. De hecho, era muy pequeña, apenas se movía. Ya, perfecto. Señor Pillajo, ¿cómo se puede generar fuerzas de atracción más potentes en el caso de los metales, o sea, objetos metálicos más grandes? ¿Qué cree usted que se podría hacer para tener fuerzas de atracción más grandes? Bueno, para lo de las hacia los metales, bueno, lo que podría hacer es, bueno, en nuestro caso, conseguir una fuente que nos dé un voltaje más grande, estábamos nosotros diciendo. O también que el bobinado que estábamos haciendo sea con mucho más cable. Entonces, de esa manera generaríamos una reacción de atracción más potente, por así decirlo. Perfecto. Y finalmente, ¿qué me puede comentar usted, señor Farinango? ¿Qué aplicaciones usted le daría a este experimento? Bueno, como vemos, en sí era realizar un imán con un clavo, entonces sería para igual que las mismas funciones que casi los imanes, y las bobinas serían que sirven para realizar transformadores o también motores pequeños para diferentes aplicaciones en diferentes circuitos electrónicos. ¿Ya? A ver, señorita Cualchi, ¿qué me dice usted? ¿Qué otra aplicación también le podría dar a esto? Algo que se le ocurra. A mí, en lo que es de las industrias del reciclaje, yo he visto que utilizan para hacer, o sea, para traer los metales, llevarlos a un lugar y cuando se quita la corriente, estos caen a eso. Ya, perfecto, sí. En definitiva, pues hay muchas aplicaciones que se les puede dar aquí. No sé si alguien tal vez quiere comentar alguna aplicación, digamos, un poco diferente que se le ocurra. Alguien que pueda compartir. O sea, como yo les decía, la idea es que siempre ustedes abran la mente para tener, digamos, o sea, poder nosotros generar alguna idea adicional. No sé quién, alguien que tal vez voluntario quiera. Es que yo he visto que en las chatarreras utilizan para diferenciar el cobre y el aluminio. No sé si le atrae al cobre, si le atrae al material de cobre, entonces no era cobre. Y, y eso, o sea, si no le atrae al cobre, entonces sí era cobre y vale lo que es. O sea, utilizan esto para diferenciar, para saber si es cobre o no, o si es aluminio o no, para saber si están vendiendo lo que es o comprando lo que es. Ya. Ya, bueno, vamos a hablar algo de eso también. ¿Alguien más que quiera mencionar? Porque recuerda que más bien el cobre, no sé cómo me dicen la aplicación, porque al final el cobre no es un material ferromagnético como para que si yo pongo un imán ahí se vea atraído, no sé. ¿Alguna otra idea que ustedes tengan en mente, algo que puedan compartir? También la fabricación de relés electromagnéticos. Ya, perfecto, sí. Como yo les decía, pues las aplicaciones están ahí, ¿no? O sea,
La cuestión es que ustedes pues relacionen lo que están viendo, estos fenómenos, a algo práctico. Es muy interesante todo lo que han mencionado los compañeros en cuanto a las respuestas. Primero, pues, que hay algo que mencionó un término, un compañero que tal vez, claro, puede ser que hayan compañeros que no sepan nada relacionado a electricidad, de electromagnetismo, lo que sea, pero ya los compañeros, otros que tal vez tienen conocimiento, van mencionando alguna que otra cosa. Primero, por ejemplo, el tema del término electroimán. Prácticamente ustedes hicieron es un electroimán y justo con lo que comentó otro compañero, pudieron obtener el mismo efecto de un imán. Pero si ustedes se dan cuenta, lograron hacer eso con electricidad, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también se mencionó de que claro, cuando observaban cuerpos metálicos de mayor tamaño, claro, la fuerza de atracción ya no es tan suficiente, pero sin embargo, se puede obtener fuerzas de atracción mayores, como su compañero también por ahí lo mencionó, digamos poniendo un voltaje mayor. Ya, perfecto, sí, pero recuerden que más que todo el voltaje tiene que ver con una diferencia de potencial entre dos puntos para mover cargas. Ya es lo que vamos a ver a continuación, más bien vamos a ver que la corriente es quien de alguna manera está involucrada con esas fuerzas, es decir, a mayor corriente más bien tendríamos mayor fuerza, es decir, necesitaríamos una batería que proporcione un voltaje, perdón, una corriente mayor que, que la cual nos permita como tal generar una fuerza de atracción mayor, ¿sí? Eso es lo importante, ¿ya? Por otro lado, también mencionaron que se calentaron ahí la batería. Ya, perfecto, sí. Si ustedes notan, y justamente lo que habíamos visto en electricidad, prácticamente lo que ustedes hicieron por ahí es un cable. Utilizaron un cable y le pusieron en los polos de una batería o de una fuente, ¿ya? Entonces, prácticamente el cable, ustedes saben que tiene una resistencia pequeña, entonces prácticamente están como que cortocircuitando la fuente, entonces obviamente se va a calentar, eso con todo lo que hemos visto en electricidad, no se puede justificar todo eso. Asimismo, lo que hemos hecho el cable enrollado es una bobina, entonces es una bobina y la bobina, como estamos trabajando en DC, se comporta como un cortocircuito, entonces ahí viene la explicación que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces eso tiene que estar muy claro que aquí están convergiendo algunas cosas que se mencionaron en cuanto a electricidad, entonces es importante que ustedes lo tengan presente y puedan explicar por qué sucede esto, por qué sucede el otro. Claro, aquí lo nuevo es de que con la circulación de corriente hay ciertos efectos de carácter magnético, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta aquí, que además de efectos eléctricos también hay efectos magnéticos. ¿Estamos? Bien. Si no tiene nadie más algo que mencionar, pues vamos a continuar, ¿ya? Ahora vamos a ver algo nuevo que tiene relación con lo que es electromagnetismo. Aquí hay otro científico para que tengan presente y es Christian Horst, quien él de alguna manera dio, digamos, esa intuición o esos inicios de la unificación entre la electricidad y el electromagnetismo. Como yo les decía, la electricidad se estudia por un lado y el magnetismo por el otro. Magnetismo, como ya habíamos mencionado, está relacionado con el estudio de las propiedades de los imanes, ¿sí? Y como les decía, ahí no se tenía ninguna relación con la parte eléctrica. Entonces, este científico, en cambio, demostró la relación íntima que hay entre la electricidad y el magnetismo, para lo cual hizo un experimento basado en un circuito eléctrico, ¿sí? Como lo que se puede ver en esa figura. Miren, ahí está una batería conectada a un cablecito, aquí un miliamperímetro o un amperímetro para medir la corriente, aquí está un interruptor, y aquí hay un trayecto AB que está recto, que lo alineaba de acuerdo a cómo indicaba una brujulita o una aguja imantada orientada entre los polos
norte y sur geográficos de la Tierra. Entonces ahí paralelamente se alineaba el conductor, el trayecto A y B sobre todo. Entonces aquí básicamente pues al momento de cerrar el interruptor se produce una corriente eléctrica de lo que nosotros ya sabemos, pero oh, sorpresa, noten aquí, lo que se pudo evidenciar es que la aguja imantada se movió. Miren ahí en esa gráfica cambió de dirección, ¿sí? Entonces aquí ya hubo como que unos indicios de que había una relación íntima entre la electricidad y el campo magnético como tal. Y noten que ahí, pues claro, físicamente se logró ver ese cambio de dirección, ¿no? Entonces, noten, con este circuito tan simple se logró evidenciar el efecto de lo que nosotros conocemos como electromagnetismo, ¿ya? Sí, este es el ejemplo más sencillo que podríamos mencionar. Aquí les voy a presentar un video para que ustedes igual, hay un experimento un poco más físico, lo podamos también verificar. Sí. A ver, dame un segundo. Es importante a veces ver estos videos porque prácticamente pues es algo muy, muy práctico, ¿no? Y es algo físico, que aquí, claro, se muestra esquemáticamente, pero a veces también es importante visualizarlo en un experimento, ¿ya? Entonces aquí se detalla a simple vista el experimento de Horst. La ponemos debajo, ponemos el conductor encima de la brújula, paralelo a la aguja de esta última. Noten que Y ahí ahora, hace lo con una mismo, pila de ¿no? 9 Que voltios, les decía en el le esquema, en la ponemos lámina. un conector para que sea más Hay un sencillo. conductor eléctrico, la brújula Pues y la fuente de energía. conectamos la batería al circuito, a nuestro cable. Observamos que cuando se cierra el circuito, Miren ahí, en el momento que cierra el circuito se puede ver cómo las agujas como que cambia su orientación. desvía la aguja imantada de la brújula. Esto es debido al campo magnético que genera la electricidad al circular por el conductor. Si situamos la brújula encima en vez de debajo del conductor, la desviación se producirá en el sentido contrario. Si cambiamos la polaridad o sentido de la corriente, si no tenemos brújula, no pasa nada. Podemos construir una nosotros mismos. Cogemos un tapón de corcho y cortamos una rodajita. Y atravesamos la rodaja con una aguja. Ponemos más o menos centrado y ponemos un pequeño recipiente para que flote. Pero antes habrá que imantar la aguja. Miren el Un proceso imán, de imantación, es como pasamos lo que varias habíamos veces visto, ¿no? la punta de la aguja por Sabemos el qué imán es lo que sucedería. y ya está imantada. Vemos que se orienta norte-sur
Ponemos el cable encima y lo conectamos. Y se observa cómo consigue desviar la aguja. Ahora vamos a hacerlo al revés, si podemos. Montamos la brújula encima del cable. Al cerrar el circuito vemos que se desvía en sentido contrario. Bien, entonces miren ahí en ese experimento bastante sencillo, pero se puede ver la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? Es decir, que a través de las corrientes eléctricas se observan fenómenos de carácter magnético. Claro que en este caso se observa algo adicional, que es justamente el hecho de que dependiendo de cómo está circulando la corriente, en qué sentidos, por eso ahí en el experimento hace el cambio de polaridad y se ve que cambia el sentido de la orientación de la aguja, ¿no? O sea, para dónde se reorienta. De igual manera le pone encima o debajo, también se ve ese efecto, pero ya vamos a ver más adelante a qué responde eso de ella. En este segundo experimento, pues aquí en cambio, basándose en el mismo fenómeno, vamos a ver que aquí utilizando imanes, pues hay un cambio de orientación. Les decía ahí en el primer video, hay que tener mucho cuidado por el hecho de que estamos cortocircuitando prácticamente las baterías, entonces puede haber un recalentamiento o pueden desgastarse, en este caso, estas fuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿sí? Actualmente sabemos que el electrodo Ørsted, quien en 1800 objeto magnetizado, son 4 imanes que están fijados a una aguja y colocados sobre una base para mantenerlos de manera vertical. Y podemos ver que también forman una brújula, ¿sí? De hecho apuntan en la misma dirección. Los podemos mover y regresan a la misma posición. Vamos a usar también esta base que construí, la cual tiene un alambre de cobre que pasa justo por encima de los imanes. Entonces vamos a alinear los imanes con el alambre de cobre. Y vamos a hacer pasar una corriente eléctrica por el alambre para ver el efecto que tiene sobre los imanes. Voy a conectar esta batería de 6 volts al alambre y veamos lo que sucede. Vemos cómo el imán ahora se alinea perpendicular a la dirección del alambre, lo cual demuestra la interacción de las corrientes eléctricas con los agujos. Ya. Perfecto, entonces ahí como les decía, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Sí, se escuchan. Ya tengo problemas aquí con el computador y me sale aquí problemas con el audio, pero bueno, déjenme ver si es que... Ya. Entonces pudieron ver ese experimento. No sé si alguien que quiere mencionar algo que les llamó la atención. Señor Bueno, Kinchi. a mí me, A ver, dígame, señor Vinos. me llamó la atención que con un bajo voltaje ya se podría mover ese imán, por ejemplo, como vimos. Entonces me quedé pensando de cómo sería la interacción ahí hasta ya
le movería con todo y el palillo sobre el que estaba si le pusiéramos más voltaje y todo eso. Claro, exactamente, ¿no? O sea, ahí es interesante como se hace esa parte experimental y se puede verificar todo eso que estamos mencionando de una u otra manera. Lo principal es que logramos de una forma ver la interacción entre el campo eléctrico y campo magnético o los fenómenos como tal, ¿no? Entonces, lo que podemos mencionar es que cuando las cargas eléctricas están moviéndose, además de la fuerza electrostática que existe, es decir, la fuerza de Coulomb, también existen fuerzas de carácter magnético, ¿sí? O sea, cuando hablamos de aquí de esto es únicamente cuando las cargas están moviéndose como tal. Podemos ver que además de la fuerza eléctrica, también hay una fuerza de carácter magnético. Es lo que podríamos decir, ¿no? Ya. Entonces, en base a eso, pues existe una diversidad de aplicaciones como tal. Y aquí vamos a ver primero el campo magnético creado por un conductor rectilíneo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un conductor rectilíneo, justo como el experimento de Ørsted, vemos que al circular corriente podríamos ver que hay una interacción con, en este caso, con campo magnético de otro cuerpo imantado. Por ejemplo, la brújula, esa agujita o los imanes que hacían en ese videíto. Entonces, noten ahora que tendríamos ahí también un campo magnético, es decir, un espacio donde vemos la interacción de eso, ¿no? Entonces, para poder ver el espectro de ese campo, podríamos basarnos en el mismo experimento que siempre estamos repitiendo una y otra vez con las limallitas, así como hacíamos en el imán. Tendríamos un pedazo de papel, ahí tendríamos las limallas, y a pasar una corriente eléctrica, pues, vamos a ver que se formaría el campo magnético de acuerdo a lo que aquí se muestra, digamos, en esta figura 11 que está dada aquí. Entonces, lo que podemos ver ahí que el campo magnético estaría conformado por líneas que estarían formando círculos concéntricos, circunferencias concéntricas, ¿sí? Entonces, estas líneas cumplen una dirección, porque recuerden cuando hablamos del campo magnético de un imán, decíamos que salen del polo norte y retornan al polo sur. Acá, claro, hay líneas de campo magnético, por estas líneas dependen, el sentido de estas líneas depende mucho de la dirección de corriente, por eso es que lo que les mencionaba de que en ese video les indicaban ahí claramente cómo cambiaba la dirección de la orientación de la brújula en función de que cambiaba la dirección de corriente, que era cambiando la polaridad de la fuente, o a su vez poniéndole en una u otra dirección a lo que es la brújula con respecto a ese conductor, ¿sí? Entonces, el sentido de estas líneas se lo puede obtener aplicando la ley de la mano derecha. También tiene que ver con la ley de Ampère, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya vamos a indicar eso de ahí. Ya justamente... Tengo... A ver, mientras veo si es que se carga.
Oye, no estamos... Ya, entonces ahí está la dirección de campo magnético, o sea, la dirección de las líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos determinar? Igual como que tuviéramos una brujulita. Por eso, miren, aquí en esta gráfica de aquí, responde a lo que justamente en el video mencionaba, ¿no? Tengo el conductor, aquí le estoy viendo solo la sección transversal por donde circula una corriente, ¿ya? Cuando está el puntito aquí en la mitad, quiere decir que el vector o la dirección estaría saliendo, en este caso, de este plano, o sea, de la pantalla, y si es que está una X, sería que está ingresando. Eso acordándonos un poco de la notación de vectores como tal. Pero bueno, ya. Entonces, en este caso, la corriente está saliendo, en esta gráfica que estoy aquí indicando, y claramente lo que hacía en el video es ponerle la brújula abajo o arriba y veía que la dirección de la nueva orientación era contraria, ¿no? Entonces, eso se justifica porque a lo largo de todas estas líneas el campo estaría en diferentes direcciones. Entonces, en este punto de aquí arriba está como está aquí justamente hacia la izquierda. En este punto de acá que estoy indicando hacia abajo y así sucesivamente. Entonces, siempre el campo magnético es tangente a la circunferencia que tenemos como la línea de campo magnético, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de la mano derecha prácticamente con el pulgar, como está en esta figura, indicaríamos el sentido de la corriente y con los dedos la dirección en el cual estarían las líneas de campo magnético. Entonces, ahí claramente pueden ver, aplicando la ley de la mano derecha, que se cumplen estas gráficas de acá. Miren, la corriente está entrando, ¿no? Entonces, aplicando la ley de la mano derecha, aquí lo que ustedes pueden verificar es que, ¿no es cierto? El pulgar nos indica en la dirección en donde estaría el campo magnético, perdón, la corriente eléctrica, y como está ingresando, los pulgares nos indicarían la dirección, que en este caso estaría, de acuerdo a esta gráfica, en sentido horario, ¿no? Cómo estarían las líneas de campo. En cambio, en la otra gráfica, como tenemos ahí, cuando la corriente sale, apliquen la ley de la mano derecha y se puede ver que las líneas estarían en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede saber en qué sentido estaría la corriente, perdón, las líneas de campo magnético en función de la corriente eléctrica o la dirección de la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Está claro esa parte, por favor? ¿Alguien mencionó algo? Dije una pregunta. Disculpe, ¿cómo dijo eso de la simbología de si cuándo ingresa y cuándo sale? Ah, ya. Verán, en vectores, cuando estamos trabajando en el plano y estamos viendo la sección transversal, por ejemplo, de un vector, tenemos dos opciones, ¿no? Si el vector entra, digamos en este caso, a la pantalla, estaríamos diciendo de que aquí se simboliza con una X, como lo que está indicándose acá arriba, ¿sí? Entonces, una X, entonces diría que la corriente estaría en este caso ingresando a la pantalla. Sí, por eso les digo, aplicando la ley de la mano derecha, apliquen el dedo ingresando a la pantalla y vean los dedos en qué dirección estarían. Prácticamente está en sentido, como está aquí, horario las líneas de campo magnético. En este otro caso, donde la corriente sale, en cambio, yo lo simbolizo físicamente como un punto. ¿Sí? Entonces la corriente ahí estaría saliendo, o el vector estaría saliendo, ¿sí? Y esto es lo que justamente está acá arriba. ¿Estamos? ¿Ahí se quedó claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, noten ahí, sabemos primero el espectro de un conductor rectilíneo, el espectro del campo magnético que produce este, ¿no? Luego sabemos cómo determinar la dirección. Ya, ahora en cuanto a la intensidad, ¿no? Del campo magnético, o si queremos ver con mayor fuerza los efectos de atracción, por ejemplo, de cuerpos metálicos,
tenemos ciertos aspectos que influyen. En este caso, uno de los aspectos que influye, como bien dice ahí, es la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre el campo magnético producido y la corriente. Justamente aquí, ¿qué factores influyen en el campo magnético? Campo magnético lo vamos a denotar como B. Aquí estamos hablando de un medio que puede ser el espacio, el aire, lo que sea, es un medio grande, ¿no? Entonces hablamos del campo como tal. Luego vamos a darle otro nombre a este B como tal ahí, pero bueno, espero que no se confundan. Bueno, ya vamos a aclarar eso de ahí. Pero bueno, campo magnético B hasta el momento, ¿ya? Entonces realizaron varios experimentos y se pudo obtener ciertas conclusiones en la cual primero lo que se obtuvo es justamente lo siguiente. Aquí no vimos el video, creo. Ya, quiero que ustedes vean este video que es interesante. Es justamente relacionado con el campo magnético generado por un hilo conductor. Una forma experimental de apreciar el campo magnético generado por un hilo conductor consiste en colocar una brújula en distintos puntos a su alrededor, mientras observamos el cambio de dirección de la aguja imantada. Miren, ahí es justo el gráfico que yo les indicaba en la lámina donde estaban las brújulas digamos, en esos extremos, hablando así, en esos puntos identificados ahí. Pero claro, yo puedo ir jugando con la bobina, poniendo en cada punto, o sea, generando muchos puntos, no solo 4, y voy prácticamente a ver que esas líneas formarían un campo magnético que sería de una circunferencia, ¿no? Prácticamente. De esta forma, obtenemos un campo vectorial solenoidal alrededor del hilo conductor, cuya intensidad es mayor cuanto más cerca se está del conductor o cuando se aumenta. Ahí claramente se ve, ¿no? Cómo es el campo magnético a lo largo del conductor, que son círculos con seno, pone varios, ¿no? Entonces, al final es como que a lo largo sí se pueden obtener las líneas que estarían ahí rodeando alrededor de ese punto del conductor rectilíneo, ¿sí? Por otro lado, noten lo interesante que menciona ahí, que mientras más cerca del conductor estoy, el campo magnético es más intenso, y eso es más que obvio, porque aquí pasa exactamente que el campo eléctrico, ¿no? Mientras más cerca estamos de la carga eléctrica donde se produce campo magnético, las fuerzas que nosotros veríamos serían con mayor intensidad, ¿ya? Entonces, interesante ese video. En términos generales, el campo magnético de un punto cualquiera puede ser determinado utilizando la ley de Biot-Savart, donde consideramos la longitud diferencial sobre el recorrido de la corriente, el producto cruz de los vectores de L. Ya bueno, ahí está hablando de matemáticamente cómo se puede determinar el campo magnético. Ya eso vamos también a ver un poco más adelante. Ya, entonces ahí lo interesante es ver cómo físicamente en esa animación se obtendría el campo magnético, ¿no? Ya sabemos y hemos cumplido con eso. Entonces aquí lo que decíamos que experimentalmente se pudo verificar que el campo magnético que produce el conductor rectilíneo es proporcional a la corriente. Más o menos ustedes ya intuyeron, ¿no? Por otro lado, el campo magnético es inversamente proporcional a la distancia R, donde esta distancia corresponde a un punto con referente a, en este caso, al conductor rectilíneo, ¿no? Si hablamos que aquí está el conductor rectilíneo, si aquí está el conductor rectilíneo, yo puedo coger cualquier punto aquí, ¿no? Por ejemplo, un punto aquí. Ya, perfecto. Entonces, esa distancia R viene a ser la distancia que existe entre el conductor y este punto, ¿no? Entonces, a mayor distancia, menor campo magnético, y eso es más que obvio, es justamente lo que les decían, que mencionaban en el video.
En cambio, mientras más cerca estoy del conductor, yo puedo evidenciar esos fenómenos magnéticos con mayor intensidad. Por eso hay esa relación inversa, ¿no? Mientras más pequeña es la distancia, mayor es el campo que tendría en ese punto. ¿Estamos? Bien. Aquí es importante tomar en cuenta que así como en campo eléctrico, campo magnético, en cada punto del espacio tengo un campo en dirección, en magnitud, sentido, es diferente en cada punto del espacio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esta expresioncita donde vemos prácticamente en resumen lo que habíamos mencionado. Directamente proporcional a la corriente, inversamente proporcional a la distancia, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Perfecto, vamos a lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el campo magnético por un conductor en forma de espira. Se pudo, digamos, verificar que algo un poco... Un momento. Que en el caso del conductor rectilíneo, nosotros el campo tenemos muy disperso, o sea que se distribuye a lo largo de un espacio grande, ¿no? Por eso es que mientras más nos alejamos, el campo es más débil, etc. O sea, es muy disperso, ¿ya? Entonces, se logró de alguna manera conseguir de que el campo magnético se concentre en ciertas zonas cuando se tenía una configuración de un anillo, como el que se puede observar en la figura. Y de esa manera se pudo concentrar el campo magnético en una zona de esta configuración, ¿no? Entonces, noten que aquí, en este experimento que se tendría en este esquema, igual con las limaduras de hierro se podría ver que hay una concentración, miren, de las limaduras en cierta zona de esta configuración. Noten que aquí estoy viendo como la parte, como que le corto una mitad del conductor y estoy viendo justamente esa sección, ¿ya? Entonces, es interesante eso lo que sucede. Aquí igual vamos a ver el video donde vamos a ver qué es lo que sucede con este campo magnético, ¿ya? La forma que tiene este campo magnético. Campo magnético generado por una espira conductora. El campo magnético generado por una espira conductora circular tiene la característica de concentrar el flujo magnético en el centro de la espira. Cuando la espira es muy pequeña se conoce como dipolo magnético. Al igual que para un hilo conductor, podemos utilizar la ley de Biot-Savart para determinar el campo magnético en el punto sobre el eje vertical que pasa por el centro de la espira. En la coordenada ρ se anula por simetría y solo queda una componente en la coordenada z. Ya, lo interesante ahí es que, como ustedes habrían apreciado, el campo magnético se logra concentrar en el centro de la espira, ¿ya? ¿Y por qué sucede eso? Porque noten que a la final tengo el conductor rectilíneo, ¿sí? Le doy esta forma, igual tengo aquí una corriente que está circulando en este sentido, digamos que aquí en este sentido, y justo aquí también indica, ¿no? Está ingresando por este punto de aquí, ingresa la corriente y estaría aquí en sentido horario, como quien dice, ¿no? Por ejemplo, si yo considero este punto, justamente aquí, aplico la ley de la mano derecha, la corriente estaría subiendo y los dedos estarían abrazando y la dirección del campo magnético estaría justamente en esta parte central, en esa dirección. Si yo hago un cambio en el otro sentido, en el otro lado, digamos, de esta espira, donde la corriente estaría bajando, ¿sí? Y analizo justamente en esta parte de aquí, y aplicando la ley de la mano derecha, miren que ahí está la corriente bajando, aplico
y me da que la dirección estaría en el centro de la espira, también en la misma dirección que en las otras líneas. Entonces, como yo les decía, a la final estas líneas se suman porque están en la misma dirección. Y es por esa razón que el campo magnético se logra concentrar a lo largo de esta dirección, sabiéndole, digamos, con aspecto un poco aquí, con perspectiva. No estaría a lo largo del centro de la espira como tal. ¿Ya? Entonces, con esta configuración se logra concentrar esas líneas de campo magnético, cuya dirección yo la puedo también determinar aplicando la ley de la mano derecha, como se indica acá. ¿Ya? En este caso, yo, como les digo, puedo aplicar tal cual habíamos visto anteriormente, o si no, también como en esta gráfica de aquí, ¿sí? Como en esa gráfica de aquí. Ahora, donde los dedos me indican, o sea, ustedes abrazan o van así formándole el conductor, perdón, la espira conductora, o sea, dándole la forma, y en la dirección del sentido de flujo de corriente, y el pulgar nos indica en qué dirección estaría el campo en el centro de la espira, porque ya sabemos que aquí el campo magnético se puede, más bien dicho, se concentra en el centro de la espira. Entonces, una manera es utilizando una brújula como la primera imagen. La otra, pues, sería aplicando como que fuese un trayecto conductor rectilíneo, y también podemos conocer. Y la otra forma, como ya les acabé de indicar. ¿Sí? Entonces, de esta manera se puede conocer la dirección del campo magnético. ¿Ya? Que, como vuelvo y repito, está concentrado en el centro de la espira. Bien, ¿qué factores influyen al campo magnético generado por la espira circular? Entonces, en base a experimentos se vio que estrictamente el campo es directamente proporcional a la corriente. El campo es inversamente proporcional al radio de la espira, es decir, a mayor radio el campo es más débil. Ya eso es lo que se dice, ¿no? Y bueno, con la corriente, miren que en este caso también es proporcional a la corriente y es más que obvio, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna inquietud? ¿No? Bien, entonces aquí vamos a ver qué factores influyen en el campo magnético. Vamos a ver el campo magnético producido por una bobina, ¿ya? Una bobina también se conoce como solenoide, inductor, como ustedes saben, y también tiene un nombre llamado electroimán, que bueno, hablando aquí en términos de electromagnetismo, también se le dice como un electroimán, ¿ya? O solenoide. Entonces, aquí esta forma surgió para poder concentrar más aún el campo magnético, ¿sí? Que una espira. Entonces, aquí esto se logra teniendo, o sea, básicamente con varias espiras, poniéndoles una encima de otra, o apiladas, como quien dice, ¿ya? Entonces, si hago eso, prácticamente yo podría ver que el campo magnético se sigue sumando, porque todos los campos magnéticos de cada espira están en una dirección y se irían sumando uno a continuación de otro, como se muestra en esa figurita. Ahora, claro que aquí noten que no es que se tiende una espira con sus dos terminales una a continuación de otra, sino se puede lograr el mismo efecto, digámoslo aquí, devanando conductores, como por ejemplo les decía en el experimento, no tengo un clavito y le voy dando vueltas ahí al conductor. Prácticamente se logra obtener lo que es la bobina, ¿no? Y lo que ustedes pudieron observar prácticamente en ese experimento, si ustedes hicieran solo con una espira conductora, van a ver que, claro, hay este efecto magnético, pero es débil. Entonces, con esa bobina, con varias espiras, se lograría un efecto, digamos, un poco más fuerte, ¿no? Y justamente con alguien que mencionó ahí, cuando les preguntaba, mencionaba que si es que yo tengo más vueltas, tendría mayor, digamos, este efecto magnético, ¿sí? Y justamente aquí vemos que al tener más vueltas, es como que cada vuelta o cada espira
tiene el campo magnético en una dirección y ahí serían sumando. Entonces, mientras más vueltas tengo, mayor es el campo magnético. Igual, aquí yo puedo conocer el campo magnético, la dirección del campo magnético aplicando la ley de la mano derecha. Entonces igual, los dedos abrazando en cómo está circulando la bobina, de acuerdo a cómo está bobinada también la misma, y la dirección del campo, la dirección del campo magnético estaría dado por el pulgar. Como se puede observar en esta figura de la misma, muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí. Ahora, el campo magnético que produce la bobina se observó que es muy similar, miren aquí en la imagen de la derecha, es muy similar al campo magnético del imán, ¿sí? Porque están líneas saliendo de un lado de la bobina e ingresando a otro lado. Y obviamente experimentalmente se pudo observar eso de ahí, ¿no? O sea, se pudo observar ese efecto de ahí. Entonces, como es parecido al del imán, ¿sí? Se pudo también verificar que tiene, o la bobina tendría claramente su polo magnético norte y su polo magnético sur, como se indica ahí. Entonces, de acuerdo a aplicando la ley de la mano derecha para saber en qué sentido está el campo magnético, se puede apreciar aquí que el pulgar también indicaría dónde estaría el polo norte de esta configuración. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver otro video y luego explico algo interesante que también sucede. ¿Ya? Bien, pues entonces, la demostración de las líneas. Miren, es interesante este módulo porque aquí tienen una brújula pequeñita, justamente aquí. Si ven, ahí está una brújula pequeña. Aquí está la bobina, ¿sí? Y dependiendo de cómo yo la alimento, la brújula me indicaría en qué sentido está el campo magnético. De campo magnético creado por un solenoide, en este caso no es un solenoide infinito, pero las líneas tienen la misma forma que tenían en el imán permanente que se ha visto en el anterior vídeo. En el exterior, en todo momento, la brújula es tangente a las líneas de campo magnético creado por el solenoide, y aquí se observan que entran por el extremo de abajo, entran hacia el interior del solenoide y por el exterior vuelven a hacer en la misma forma que su simétrica. Si ahora yo invierto la corriente, observo que el campo magnético ha cambiado de sentido. Las direcciones seguirían iguales y el sentido es el opuesto. Ahora, para ver cómo es la dirección de las líneas, vuelvo a conectar la fuente de hierro alrededor del solenoide. Ahí también lo verifica con las limaduras de hierro, ¿no? Lo que ya hemos estado también mencionando. Poco a poco se observa ya las formas del campo magnético.
que son similares a las del imán permanente. Ya, entonces como pudieron ver ahí, es interesante el experimento, cómo se puede evidenciar lo que aquí esquemáticamente se está representando, ¿no? Entonces se comporta como un imán Norton. Lo que aquí es interesante es que, digamos, en esa posición que tenemos de las bobinas, nosotros podemos tener, en este caso, pues, solo cambiando la polaridad de la batería, o que es lo mismo de la dirección de corriente, vamos a ver que se cambia la polaridad en esa posición, la polaridad de los polos magnéticos. Es lo interesante que se puede observar aquí, ¿sí? Es lo interesante que les puedo mencionar ahí. Entonces, miren aquí, verán, les voy a poner... Ya, voy a dibujarles, para poder ver eso que estoy mencionando, ¿ya? Denme un segundito nada más. Está medio rara mi compa. A ver, mejor es avancemos. Y ahí creo que está. Ya. Entonces ahí tenemos. Voy a poner aquí. Ahí entiendo que sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces aquí podemos tener, como digo, empezar a jugar con esto de las configuraciones que tendríamos. Y lo que aquí quiero también indicar es algo nuevo, ¿verdad? Que generalmente lo que se hace también es que se pone un núcleo magnético. Ese núcleo magnético sirve para concentrar las líneas de campo magnético. ¿Por qué? Verán. Yo aquí tengo la bobina devanada de esta forma. ¿Sí? Entonces yo aquí le puedo conectar una fuentecita. ¿Ya? Una fuentecita. Les dibujo las otras configuraciones y ya les explico. ¿Ya? Está medio rara la compu. A ver, entonces aquí tengo la misma bobina. Pero aquí está la polaridad inversa, ¿ya? Acá en cambio está devanada de otra manera. Entonces, lo que aquí quiero indicarles es que los polos magnéticos dependen mucho de la corriente y de cómo está devanada la bobina. ¿Sí? Por ejemplo, miren aquí, vamos viendo esta configuración. Miren, está devanada de esta manera y aquí está la batería conectada, digamos, tengo polo positivo y polo negativo. Si aplico la ley de la mano derecha, aquí primero la corriente estaría en este sentido. Entonces, es decir, aquí está así, luego viene por atrás, luego viene en una materia de... A ver si queda otra vez. Ya, ahí, miren. Acá voy a poner la corriente también como estaría, ¿no? Como aquí la corriente estaría así, debido a la polaridad de la fuente, iría por atrás, entonces aquí bajaría, bajaría y bajaría.
¿sí? Acá tendría igual esta polaridad, debido a la polaridad y a cómo está devanado, miren, aquí bajaría, acá subiría, subiría, subiría. Aquí vendría la corriente, aquí vendría la corriente. Entonces, lo que aquí quiero que ustedes noten es que, miren, por ejemplo, en estos dos primeros casos, voy a ponerles, en estos dos primeros casos, ¿sí? En el caso 1 y en el caso 2, la bobina está devanada en una dirección, o sea, de una manera, ¿no? O sea, aquí siempre está, miren, la bobina está, parto de acá adelante, voy por atrás, otra vez vengo acá adelante y así, en estos dos casos. En estos dos últimos casos, en el 3 y el 4, en cambio, la forma de devanado es lo contrario, o sea, voy por atrás, vengo adelante, voy por atrás, adelante, ¿sí ven? Entonces, ya, vamos a ver aquí que en el primer caso, de acuerdo a cómo está devanado y cómo está conectada esta batería, aplicando la ley de la mano derecha, como les decía, los dedos abrazando en cómo está yendo la corriente de acuerdo al devanado, y el pulgar me indicaría dónde está el polo norte. Entonces aquí estaría el polo norte, ¿sí? Por lo tanto, acá estaría el polo sur. Eso es lo que estoy tratando de... ¿Ya? En el caso 2, noten que ahora la corriente está en sentido contrario. Miren la corriente cómo está aquí. Entonces, ahora, aplicando asimismo la ley de la mano derecha, ¿sí? Ya. Aplicando la ley de la mano derecha, miren ahora, la corriente está así y el pulgar me indicaría dónde estaría el polo norte. En este caso, el polo norte estaría acá y el polo sur aquí. Acá tengo la otra configuración aplicando la ley de la mano derecha. Miren, también tengo polo norte por acá. Y acá tengo polo sur. Y acá en cambio, miren, aplicando la ley de la mano derecha y en función de cómo está la corriente sería polo norte y polo sur. Entonces, como ven, por ejemplo, la batería en el caso 1 y en el caso 2, perdón, caso 1 y caso 3, la batería está conectada a sí mismo con la polaridad en esa dirección, la corriente en esa dirección. Pero miren, los polos magnéticos aparecen opuestos porque depende, en este caso, de cómo está devanado. Miren, aquí en el caso 1 está devanado por el frente, en el caso 3 está devanado por detrás, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, depende. Porque cuando comparamos el caso 1 y el caso 2, donde el devanado está devanado, valga la redundancia, de la misma manera, es decir, de adelante hacia atrás, pero en este caso intercambiamos las fuentes, o sea, la polaridad de las fuentes. Entonces, lo que podemos apreciar aquí es que los polos magnéticos que aparecen en una bobina o en un solenoide o en un electroimán depende mucho de cómo está devanada la bobina y de cómo estoy conectándole la polaridad de la fuente de continuo en este caso. ¿Sí? No sé si ahí tienen alguna pregunta. Inge, buenos días. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé, estoy acordándome un poco, pero tal vez esta parte de, no sé, del sentido de la corriente ya me estoy olvidando, pero ¿qué pasaría cuando ya no tenemos, digamos, fuente de una batería, o sea, ya no es continua, sino alterna? ¿Cómo sería la polaridad? ¿Tendríamos que ver entre fases, cómo cambiamos entre una fase con otra, o fase neutra, o cómo sería? O sea, digo, para cambiar el sentido de, como aquí vemos, ¿no? Que es positivo o negativo, se le cambia el positivo por el negativo y cambia de sentido digamos, el flujo, ¿no? Pero en el caso de las fases... Ya digamos que aquí tengo esta bobina, ¿ya? Independientemente de cómo está devanada, tengo una fuente de alterna, ¿ya? Entonces, esa fuente de alterna, déjenme borrar esto de aquí. Esta fuente de alterna, ¿ya? Entonces, lo que haríamos es analizar en un semiciclo, porque sabemos que esto tiene un semiciclo es positivo y en otro semiciclo es negativo. Entonces, en este semiciclo positivo implicaría, así la analogía rápida es como tener aquí un polo positivo
y un polo negativo. Entonces, de acuerdo a cómo la bobina está aquí, digamos que aquí aparecería un polo norte y un polo sur. Ahora, esto en el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, lo que veríamos físicamente es que, claro, de lo que hemos visto arriba, cambiaría la polaridad. Ahí se quedó colgado y ahí ya se va a mostrar. Entonces se quedaría con la polaridad invertida, o sea, la polaridad se invertiría. Como se invirtió la polaridad del voltaje aplicado, los polos magnéticos quedarían invertidos. ¿Sí? Como se muestra aquí, mira. ¿Sí? Entonces, como esto está pasando periódicamente, o sea, los polos magnéticos estarían cambiando de norte a sur, o sea, intercambiándose de posición frecuentemente, ¿de acuerdo? Porque estamos aplicando una fuente de corriente alterna. Entonces, estaría cada semiperiodo estaría intercambiando los polos magnéticos, porque está intercambiando la fuente aplicada. Eso es lo que sucedería. No sé si quedó claro. Sí, ya le tengo un poco más claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ahora verán, lo que quiero aquí esquematizar es algo que sucede, ¿no? Verán, yo tengo, por ejemplo, como ya les decía, digamos aquí un material donde yo devano una bobina, ¿no? Como digo, la forma de cómo devanar es importante y influye bastante en esto que estamos viendo, ¿ya? Pues digamos que aquí aplico una fuente de energía continua, positivo o negativo. Ya sabemos que el campo, o sea, estos van a formar líneas, como ya sabemos, así. ¿Sí? Entonces aquí, de acuerdo a cómo está aquí, el polo norte estaría acá arriba y el polo sur aquí abajo. Perfecto. Entonces, verán, si yo le quito ese material que está en la mitad de color azul, igual se va a comportar como un imán. Pero ¿qué gano yo con ese material? Que lo pongo aquí y aquí es donde aplicamos lo que habíamos aprendido cuando veíamos los imanes artificiales. Ya, el imán por su naturaleza ya tiene este comportamiento magnético de atraer cuerpos metálicos. Yo les decía que si yo le acerco un metal, este metal es sometido al campo magnético del imán y sus moléculas magnéticas se reorientan y se orientan en la función del campo magnético aplicado, en este caso del imán. Por lo tanto, yo les decía que el vector de campo magnético resultante debido a la sumatoria de los campos de cada molécula de ese trocito de, digamos, de acero, o prácticamente este pedazo de acero se comporta como un imán. Entonces, la fuerza de este se suma a la fuerza del imán y la fuerza resultante es mayor. Aquí pasa exactamente lo mismo. Como la bobina genera un campo magnético, ¿sí? Y en la mitad le pongo ese pedazo de hierro, por ejemplo, o de acero, este va a tender a comportarse como un imán. Entonces, a la final, se suman, como quien dice, los campos magnéticos, ¿sí? Y, digamos, tengo un campo magnético más intenso. Por eso es que aquí ya prácticamente lo que tengo es un electroimán, como ya había mencionado algunos compañeros. Tendría un electroimán, porque a partir de una corriente eléctrica se comporta como un imán. Y cuando tengo el núcleo magnético, tendría, digamos, un comportamiento mucho mejor, con una mayor intensidad, ¿sí? Entonces es lo que sucede aquí. Y prácticamente ya yéndonos un poco más a lo que ya vamos a ver más adelante, circuitos magnéticos, lo que sucede aquí también es que más allá que como que el campo se vuelve más intenso, es que el campo es como que se concentra a lo largo de esta línea de aquí, a lo largo de esta línea de aquí. Es decir, como que aquí el campo se concentra a lo largo de esta línea de aquí. ¿Sí? Y es lo que, ¿sí? Entonces, por esa razón es que cuando nosotros vamos a ver que no solo es la bobina, sino también hay un núcleo. Y el núcleo es de material magnético. ¿Sí? Es decir, ferromagnético. Sobre todo. ¿Ya? Entonces, hemos visto, miren ahí, las tres configuraciones. Conductor rectilíneo, una espira circular y un solenoide.
Noten que en espira circular, claro, ustedes dirán, pero ¿por qué espira circular? Porque no puede ser otra forma. En la final puede ser diferentes formas, pero va a pasar exactamente lo mismo. O sea, si es una espira rectangular, igual se va a concentrar el campo magnético en el centro de la misma, ¿sí? Denme unos segundos para indicarles una bobina que no tiene forma circular, pero también se vería el mismo efecto. Denme un segundo. Laboratorio de electricidad, nosotros tenemos estas, en un momento que se habilite. Esta bobina ya no tiene forma circular, sino como ustedes lo van a ver, tiene una forma rectangular. Sí, una forma rectangular. Déjenme borrar todo esto. Y ahí pasaría el mismo efecto. Si yo le conecto esto a una fuente, voy a ver que si tuviese aquí, bueno, aquí lo estoy visualizando ya. Esta es la bobina que les digo, miren, tiene una forma rectangular. Entonces, esto es conductor eléctrico, pero es alambre de bobina, no es el alambre como tal de cualquier conductor de cobre, sino tiene una capa de aislante. Entonces, ahí están los dos terminales. Igual aquí vería que el campo magnético en función de la polaridad y cómo está demandando estaría a lo largo de esta línea, ¿sí? A lo largo de la línea media que tendríamos aquí, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya no es un conductor, es una espira circular, sino es una espira que tiene una forma rectangular, pero el efecto es el mismo. Entonces, cuando hablamos de espira, puede ser circular o puede ser, como en este caso, esta forma, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar claro. Aquí también, si yo conecto aquí una fuente, tendría un electroimán, ¿sí? Tendría un electroimán y vería los mismos fenómenos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Veamos si es que funciona, porque esta bobina creo que lo habían hecho algunos operando. Creo que está roto por ahí, porque no hay. No. Entonces ha de estar, no ha de estar bien realizada, capaz. Y Inge, digamos, esas bobinas ya no se les puede arreglar si es que se corta en un punto el cable, ya deja de funcionar. O sea, sí se puede arreglar. Sí se puede arreglar. No hay problema. No, que eso diga, no. Lastimosamente parece que está, como usted dice, rota, porque no vale. Ya, pero sí, se puede hacer eso, como usted dice. Digamos que se rompe por aquí. Entonces, lo que se hace es, como esto está recubierto con un aislante, lo que se hace es, por ejemplo, con la punta del cautín, se le pone una puntita de un lado y se le calienta hasta que se derrita, como quien dice, ese aislante. Y lo hago mismo con otra punta, luego entre las dos la sueldo y le recubro ahí con un poquito de, yo que sé, cinta. Sí se puede arreglar. Sí. Pero obviamente, por ejemplo, en esta bobina que es grande, ¿no? Porque hay otras bobinas que son con un alambre delgadito, ahí sí es una tarea bastante compleja, ¿sí? Porque ese conductor de bobina, cable de bobina es diferente al cable común que cuando... O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, los cables eléctricos de instalaciones, entonces ahí tenemos el aislante, nosotros le podemos quitar el aislante y me queda aquí el conductor de cobre, ¿sí? Entonces yo puedo quitarle todo esto es cobre, como tal. Pero en estos de aquí, o sea, es como el conductor de cobre y tiene una capa aquí finita que es de material aislante. Entonces es como lo mismo de acá, como el conductor que utilizamos en instalaciones. Sí, pero desde que el conductor de bobina piensan que es conductor como tal, por eso les digo, tiene una capa finita de un material aislante. Entonces hay que aislar eso de ahí para poder hacer una conexión eléctrica si es que yo quiero hacer un empalme por ahí. Y luego aislar nuevamente, ¿sí? Entonces una forma es lo que les dije, calentar. Y la otra forma es, si es que es un alambre gruesito, lo que se hace es, con una lija, se lija, digamos, alrededor del conductor y luego, verán, justamente aquí, esto es lo que les voy a indicar más adelante. Miren aquí, por ejemplo, es un conductor de bobina
es un color rojizo, como ustedes pueden ver. Entonces yo con una lija pequeña o con una cuchillita le quité aquí, miren, y aquí se ve el color de cobre que es más brilloso, más claro, ¿sí ven? Entonces eso es lo que se suele hacer. Por ejemplo, aquí es para indicarles el funcionamiento, a partir de estos fenómenos magnéticos, el funcionamiento de un motor eléctrico, ¿sí? Eso de ahí, no sé si es que tienen alguna pregunta adicional. Ya, es interesante, Que disculpe, ¿no? ¿cómo sabemos cómo está devanado la bobina que nos mostró? Ya, bueno, aquí es facilito, ¿no? Porque yo veo que, miren, aquí está el conductor, miren, estaría en este caso en sentido horario, ¿sí? Porque está así, yo le veo físicamente, ¿ya? Está en sentido horario. Y claro, ahí ya puedo saber en qué dirección estaría el campo en función del voltaje que yo aplico entre estos dos borneras, en estas dos borneras. Lo otro, digamos que en el laboratorio ya se tienen bobinas que incluso esto está tapado, está con alguna cinta, está tapado, no se puede visualizar bien, o en el caso de los transformadores, porque también esto de cómo está devanado es importante en los transformadores, porque ahí hablamos de las marcas por donde ingresa la corriente, para ver cómo se producen los voltajes inducidos, eso es lo que vamos a hablar también más adelante. Entonces ahí es complicado saber cómo está devanado, porque incluso el transformador está en una caja metida y yo solo tengo acceso a los bordes, ¿ya? Entonces ahí más que todo es midiendo voltajes, en el caso del transformador, y bueno, aquí sería como que verificando si tengo una brújula, podría ver cómo interactúan las fuerzas y ya puedo saber más o menos eso, ¿sí? Eso de ahí. Ya, ahora, en cuanto a los electroimanes, tienen, bueno, ¿qué factores influyen al campo magnético producido por una bobina? Nuevamente la corriente. Mayor corriente, mayor campo magnético. Y también tiene una dirección, una relación directamente proporcional con respecto al número de espiras por unidad de longitud. ¿Qué viene a ser esto? Noten que aquí hablo de N, que es número de espiras por unidad de longitud, donde N mayúscula viene a ser el número de espiras, ya literalmente, ¿ya? Y esta longitud es la longitud de la bobina. Por ejemplo, en nuestra bobinita aquí vendría a ser la distancia de aquí hacia acá, ¿sí? Si aquí yo le pongo un núcleo magnético, ¿sí? Por ejemplo, una barra de hierro, digamos que esto es una barra de hierro, yo sé que esto es plástico, pero solo por decirles nada más. Si yo tengo una barra de hierro, miren que ahí, la longitud vendría a ser ahora desde aquí hasta acá, ¿sí? Y ya es más grande, ¿sí? Entonces, en las bobinas lo que se procura es que esta longitud, miren, sea más pequeña, con la finalidad, porque claro, yo puedo hacer una bobina mucho más larga, o sea, aumento de longitud, pero lo que va a pasar es que se dispersa el campo magnético, o sea, se vuelve más leve. Por eso es que idealmente, por eso hablo de aquí del número de espiras por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, lo que se hace para no aumentar de longitud, se hacen varias capas. Entonces, aquí esta bobina es de varias capas. Entonces, hice una capa de esta longitud, luego otra vez regresé bobinándole otra capa y así sucesivamente. Entonces, es lo que se hace para que la bobina no se haga tan larga, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que aquí se menciona, ¿no? Entonces, N minúscula es lo que es... el campo magnético es directamente proporcional a N minúscula, donde N minúscula es igual al número de espiras propiamente dicho, dividido para la longitud de la bobina, ¿ya? Entonces es lo que tendríamos ahí. Y bueno, pues las aplicaciones, miren aquí, este es el electroimán que se obtiene, hay muchas aplicaciones como tal, sí, que bueno, ya creo que no alcanzamos, pero bueno, vamos así brevemente a mencionarles, nada más. Bien, la compu, ya. Pero bueno, aquí les voy a indicar y la próxima semana la próxima clase vemos las aplicaciones, los videos como tal, ¿no? Pero aquí, bueno, una de las aplicaciones es el famoso electroimán, que se utiliza para los contactores, para los relés, que permiten cerrar circuitos con pequeñas cantidades de energía, se pueden cerrar circuitos con grandes cantidades de energía.
Entonces, aquí tenemos esta configuración. Acá para separar, por ejemplo, los metales de la basura, que es una aplicación que hablamos con los imanes, ya voy a decirles, pero que aquí, ¿por qué es importante esto del electromagnetismo? También aquí en esta gráfica se puede ver cómo se utiliza para transportar objetos metálicos en una industria de un punto a otro, que también tiene que ver el electromagnetismo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué el electromagnetismo? Si al final esto puede hacer con los imanes, ya lo vamos a ver. Y acá, bueno, aquí tenemos una campanilla y prácticamente es un timbre que también funciona bajo este principio, ¿ya? Entonces esto, como digo, la próxima clase les voy a hacer ver unos videos y les voy a explicar algunas cosas interesantes en cuanto al electroimán, ¿sí? Eso de ahí. Bueno, aquí también hay algunas aplicaciones, pero como digo, ya vamos a ver la otra clase porque ya no nos quedó tiempo, ¿sí? Entonces, si no hay